Dice el pasuk, Benoach matzahen be'ene Hashem. Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. La verdad es que esta semana encontré una gran pregunta al Targum Unkelos, en el cual Bezat Hashem juntos vamos a entender lo que nos enseña el Targum Unkelos. He sabido que hay diferencia en las dos midot de Hashem, dos cualidades. Una es Rahum y la otra es Hanun. Como hemos explicado en varias ocasiones, ¿qué diferencia hay entre Hanun y Rahum? Hanun quiere decir que Hashem se agracia de nosotros. Rahum, que Hashem tiene lástima de nosotros. Y así diferencia el Gaón de Vilna. Y por lo tanto, cuando decimos Benoach matzahen be'ene Hashem, encontró gracia en los ojos de Hashem, quiere decir que Akadosh Baruj Hu se agració de Noach. En nuestro idioma le cayó muy bien a Hashem. Eso quiere decir Benoach matzahen be'ene Hashem. Sin embargo, me sorprendió muchísimo el Targum Unkelos, que él traduce Benoach matzahen, Benoach ashkahit rahamin, encontró piedad y lástima en los ojos de Hashem. Y esto, Tzarich Biur Gadol, requiere mucha explicación. ¿Por qué él explica que Noach encontró piedad, lástima? Que Hashem tuvo lástima y se apiadó de Noach. Tenía que haber dicho Benoach matzah hanina. Hanina viene de la palabra del término hen, gracia. El término gracia viene también de gratis, hinam. Y aquí dice Benoach ashkahit rahamin, encontró lástima y piedad de Hashem en él. Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy. También encontramos que en todos los lugares a donde la Torah dice emtzahen, como en Perashat Kitizá, a donde Moshe Rabbenu encontró gracia en los ojos de Hashem, le dice pasuk leman emtzahen be'enecha. Dice el Targum ashkahit rahamin, voy a encontrar piedad y lástima. No se entiende por qué la explicación de gracia es lástima. Si lástima es piedad y gracia es encontrar gracia porque le caigo bien. Esa es la pregunta del día de hoy. Bezat Hashem, vamos a contestarla con una introducción un poco amplia de lo que significa la humildad. Está escrito la Mishnah en Masejet Avot, meod hebe shefal ruach. Mucho debes de ser shefal ruach, de espíritu aquebrantado. Shefal ruach es una definición de humildad. Sin embargo, por otros lados, la Torah le llama a Moshe Rabbenu de Aish Moshe Anav Meod. Era un hombre muy humilde. ¿Qué diferencia hay entre Anavá y Shefal Ruach? ¿Qué diferencia hay entre la humildad y ser Shefal Ruach? Quiero explicar que varios años no tuve explicación a esta pregunta, hasta que Baruch Hashem encontré en la Mishnah en Avot, que define el Tiferet Israel sobre la Mishnah meod hebe shefal ruach. Mucho tienes que ser shefal ruach. Escuchen con atención la diferencia entre la humildad y ser shefal ruach. ¿Qué es shefal ruach? Shefal quiere decir espíritu aquebrantado. Pero eso quiere decir un humilde.
La Torah, los hajamim le llaman al humilde Shefal Ruach, pero no ha entendido la diferencia cuando una persona se llama Anav y cuando la persona se llama Shefal Ruach. La diferencia es la siguiente. ¿Qué es humildad? Humildad es, dícese de aquel individuo que reconoce sus cualidades, sus virtudes, sus capacidades que él posee, que a Kadosh Baruj Hu se las dio. También reconoce sus errores, sabe que tiene errores de varios tipos. De vez en cuando miente, de vez en cuando presume, de vez en cuando es cruel, de vez en cuando oculta, de vez en cuando le gusta revelar lo que hace. Tiene errores, como todas las personas somos. Pero hay una persona que es Shefal Ruach. Shefal Ruach es una persona que él tiene sus errores enfrente de él todo el tiempo. Como que tiene un pizarrón, en nuestra época una pantalla, en la cual todo el tiempo está marcando sus errores. No shiviti Hashem lenegdi tamid, tengo a Boreolam enfrente de mí todo el tiempo. Shiviti mumai lenegdi tamid, tengo mis errores enfrente de mí todo el tiempo. Vivo reconociendo mis debilidades todo el tiempo. Cuando una persona tiene Hasu Shalom un susto de un problema de salud, la persona no tiene fuerza para presumir, se siente naturalmente muy humilde. Cuando una persona tiene no un susto, una realidad de un problema de salud, la persona no tiene fuerza para presumir porque tiene su debilidad enfrente de él. Cuando una persona tiene un problema económico muy fuerte, que ahora está de moda, tiene enfrente de él su problema, no le permite presumir, enaltecerse, sentirse orgulloso, porque está viviendo el problema que él tiene. Anav reconoce sus cualidades y sus errores. Shefal Ruach no tiene ni cabeza para reconocer sus cualidades y todo el tiempo está concentrado en ver sus errores. Dice David Amelech: Me'oded anavim Hashem. Akadosh Baruj Hu anima a los humildes. ¿Qué tanto hay que animarlos? La respuesta es: entre la humildad y la depresión hay un hilito, un pelito que diferencia. Porque el humilde siente que no tiene derecho a sentirse superior a los demás, por nada. La persona presumida de cualquier detalle que tiene un éxito en la vida, sea que él se esforzó o que a Kadosh Baruj Hu se lo otorgó, se siente superior a los demás. En cambio, una persona Shefal Ruach todo el tiempo tiene enfrente de él sus errores. Eso es Shefal Ruach. Quiero, Bezrat Hashem, el día de hoy, entender lo que el Targum Unkelos nos enseña. Venoach matzahen be'enei Hashem. Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. ¿Quién encuentra gracia en los ojos de Hashem? Dice el Hidá en su libro algo mamash maravilloso. Dice el Hidá así: ¿qué quiere decir Noach matzahen? Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. Nahal Kedumim. Kol mi she'eno koes motzehen. El que no es enojón encuentra gracia en los ojos de Hashem. Noach quiere decir agradable. Hen es gracia. Invierte la palabra Noach, cambia las letras que sale. Hen. La persona que es Noach,
que es agradable con su esposa, con su marido, con sus hijos, con todas las personas que dependen de él, encuentra gracia en los ojos de Hashem. Noach matzahen be'ene Hashem. El Targum dice, Ashkahid Rahamim, encontró lástima, piedad. ¿Qué es esto? ¿Lástima de qué? ¿Piedad de qué? Se puede explicar, como el Tiferet Israel dice, escuchen qué profundidad. Hay dos tipos de humildad. La humildad normal es aquella persona que conoce sus cualidades, pero se equivoca. Pero hay gente que tiene enfrente de él todas sus debilidades, todos sus errores, todos sus defectos, los tiene enfrente de él. Y él se siente misken, pobrecito. Es digno de tener lástima por sus sentimientos tan claros y presentes que lo acompañan todo el tiempo. Es lo que dice el pasuk de Noach. No nada más Noach era un hombre que encontró gracia por ser humilde, encontró gracia por tener lástima Boreolam de él. Hazito de Noach. ¿Por qué Hazito? Porque Noach no era nada más Anav, sino era Shefal Ruach. Noach llegó a la categoría de sentirse su espíritu aquebrantado y se sentía doblegado por reconocer sus debilidades. Y por eso David Amelech dice que a los humildes Boreolam los anima, porque si hay veces confunde la humildad con depresión, Boreolam te promete que si un día te vas a sentir down, bajo de ánimo, por la humildad que tienes, por el Shefal Ruach, por el espíritu aquebrantado, no te preocupes, yo te voy a animar. Así promete a Kadosh Baruj Hu. Si la depresión es por envidia, por problemas, por falta de aceptación, por falta de emuná, de entender lo que Boreolam quiere, es otra cosa. Pero cuando la tristeza pudiese venirle a la persona por la confusión entre humildad, espíritu aquebrantado y depresión, Boreolam te promete, no preocupéis, hijo mío, yo te animaré. Me'oded anavim Hashem. Boreolam va a animar a la gente humilde. En breve, ¿qué quiere decir entonces Benoach matzahen? Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. ¿Por qué? Porque tanto reconocía sus errores que Noach no tenía humor de presumir nada. Él pudiese ser el hombre más orgulloso, arrogante y soberbio del planeta. El hombre que 120 años llevó una misión de construir un arca para difundir y propagar la advertencia del Todopoderoso de que el mundo se va a destruir por traspasar la palabra de Hashem. Pues Noach tenía que sentirse muy orgulloso. Sin embargo, Noach matzahen nunca se sintió superior a los demás. Y eso ocurre cuando una persona adquiere niveles espirituales. Conforme va avanzando, ve a los demás muy para abajo. Y esto en Noach no ocurrió. Noach valoraba a todas las personas. Quiero explicar algo más profundo todavía. El jajam más quebrado de todas las generaciones fue Noach. Abrió una yeshiva y duró la yeshiva 120 años. Y no hizo un alumno. Nadie hazar bitshuvah por Noach. Y tal vez porque Noach no tenía la elocuencia con los demás, porque él era un hombre muy muy humilde y no tenía esa fuerza para transmitir y sentirse que él tiene capacidad de transmitir e influenciar en los demás, a tal grado que Jajamim dicen Benoach matzahen, Noach encontró gracia. Dice el Seforno que Noach no tuvo zehut que por él sus hijos sean salvados en el arca, sino encontró gracia en los ojos de Hashem. Como le caía bien, salvó a sus hijos de pasadita.
Pero sus 3 hijos, Shem, Ham y Yefet, no tenían mérito personal y eran merecedores de ser ahogados con toda la gente, el resto de la humanidad. Pero como eran hijos de Noah, porque Noah le cayó bien a Boreolam, por eso Boreolam salvó a sus hijos. Dice el Seforno, Benoah Matzahen Matenat Hinam, gratis recibió un regalo de Hashem. ¿Cuál? El regalo de que sus hijos sean salvados. ¿Por qué se salvaron la vida los hijos de Noah? Porque Noah le cayó bien a Kadosh Baruj Hu. Quiero, antes de ahondar en este tema, traer una semi-introducción muy profunda, que con esto de que estamos viviendo cosas difíciles en el planeta y en México en particular, es importante el itchazek todos en cosas que vemos pero no nos damos cuenta la bondad de Hashem y que todo es para bien. Ustedes saben, en el tiempo de Noah la gente tenía hijos a los 100, 150 años, jóvenes. Pero hubo un señor que hasta los 500 años no tuvo hijos. ¿Quién era? Noah. Noah ben Hamesh ve'ot shana. Hasta los 500 años tuvo hijos. Amar Rav Yudan. Pregunta a Rav Yudan, ¿por qué Noah se tardó tantos años en tener hijos? ¿Por qué tanto sufrimiento? 400 años de estar esperando y esperando, saliéndose de los límites normales que las personas a los 100 años tenían hijos. ¿Por qué tanto esperó? Amar Rav Yudan, porque dice Rashi, trae Sof Bereshit, que no sabemos por qué Boreolam manda las cosas. Pero Noah era un hombre que le cayó bien a Boreolam. Noah Matzahen Bene Hashem. Y Noah, ¿por qué no tuvo hijos hasta los 500? Para que ninguno de sus hijos tenga más de 100 años cuando llegue el diluvio. Porque el diluvio se dio a los 600 años de Noah. Ustedes saben, las mujeres a partir de los 12 años ya están obligadas a ayunar en Kippur, a hacer todas las mitzvot, cuidarse de los lota'aseh. Los hombres a partir de los 13 años. Pero castigos del cielo de quitarle la vida a una persona no se dan sino a partir de los 20 años. Si una persona fallece antes de los 20, no es castigo de Hashem, sino es porque su vida, su trayectoria fue corta y de un principio estaba programado así. Después de los 20 no se puede saber si realmente tenía una proyección de vivir 100 años y lo castigaron, o a lo mejor su suerte fue que va a vivir menos años. Nadie puede saber. Pero antes de los 20 años no hay mitad de Shammai, no hay castigo del cielo. Antes de Matan Torah, el shiur, la medida eran 100 años. Hasta los 100 años no había castigo de mitad de Shammai. Entonces dice el Hajamim, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no quiso que Noah tenga hijos hasta los 500 años? Porque si hubiera tenido hijos a los 300 años, sus hijos hubieran tenido más de 100. Y como Akadosh Baruj Hu sabía que estos hijos no iban a ser merecedores de salvarse por sí mismos en el diluvio, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran muerto. ¿Y qué pasa con los otros niños de 10 años? Muy buena pregunta. Ahorita digo la pregunta. No, la pregunta muy grande de Zuri es, ¿qué pasa con los demás hijos chicos de menos de 100 años que sí murieron? Muy buena pregunta. Ahorita la contestamos, si me entienden. Como ellos, si ellos hubieran tenido más de 100 años, hubieran sido castigados. Como hubieran sido castigados, hubiera sufrido tanto Noah, que perdió 3 hijos en el diluvio, y hubiera sido una desgracia muy grande para Noah. Por eso Boreolam quiso que sufra 400 años. Me hicieron una gran pregunta en Shabbat.
de por sí sufrió 400 años. No es lo mismo sufrir con la esperanza, con la ilusión, con la espera, que Haz Shalom, el sufrimiento de que murieron sus 3 hijos, lo aleluya. Es un sufrimiento muy diferente. Ahora, ¿por qué las demás personas que tenían menos de 100 años sí murieron? Porque como no tenían zehut, cuando Boreolam manda un decreto tan grande, hasta gente que no tiene los 100 años también se van. Cuando hay una gezerá tan fuerte en la humanidad, Boreolam se lleva parejo a todos. Pero estos por ser los hijos de Noah. Y Noah, según el Sefor, no tenía zehut para salvar a sus hijos. ¿Por qué no tenía zehut para salvar a sus hijos? Hay una regla. El que hace por los demás tiene zehut de salvar a los demás. El que no hace por los demás no tiene zehut para salvar a los demás. Noah, él hacía para sí mismo. Nunca tuvo fuerza para influenciar en los demás. Por eso no tenía zehut para salvar a los demás. Entonces, ¿cómo salvó a sus hijos Noah? Dice el Sefor, Matzahen, encontró gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir que Hashem se agració de él porque le caía bien, por la humildad que poseía Noah. Noah no nada más era humilde, era Shefal Ruach, como explicamos. Ashkahit Rahamim Be'ene Hashem. Tanto tenía sus debilidades y sus errores enfrente de él, que él era no Anav, Shefal Ruach. Tenía sus errores siempre presentes. No tenía humor de presumir. Cuando uno tiene muy presentes sus errores, imagínense que alguien lo avergonzaron delante de todos y revelaron sus errores. Después de media hora tiene humor de presumir a los demás. ¿Cómo? No tenía humor de presumir. No tenía ni, es más, si quería presumir no sabía ni cómo. De tanto que tenía presentes sus debilidades y sus errores. Entonces, ¿cómo se fueron salvados los hijos de Noah? Si hubieran tenido 100 años ya cumplidos, ni porque le cayó bien Noah a Boreolam, se hubieran salvado sus hijos. Pero si tienen menos de 100 años, que todavía no son de castigo, porque Boreolam no castiga antes de los 100 años antes de Matan Torah, y le cayó bien Noah a Kadosh Baruj Hu, por el que le cayó bien a Noah a Boreolam, y ellos todavía no están en época de castigo, fueron salvados. Es el secreto de que por qué se salvaron los hijos de Noah. Es lo que tenemos que aprender. Varias lecciones aprendemos de esto. Número 1, sí. ¿Los hijos de Noah no eran como Noah? No eran como, no eran como Noah. No, también fueron influenciados del ambiente en el cual vivieron. Era un ambiente muy corrupto y muy grande en el cual la gente se dejaba llevar, sí. Ese fallo, según lo que estoy diciendo, la tristeza de una persona enferma, según lo que dice, se faló. ¿Ok? Una persona triste, está triste, no es la madre de todos los pecados. Correcto. Por eso hay una promesa de Hashem. Si una persona tiene sus errores enfrente de él y por eso se va a entristecer, Boreolam le promete que eso no le va a causar. Nunca por la humildad y por ser Shefal Ruach te vas a deprimir. Jamás. Hay una promesa de Hashem que no te vas a deprimir. No vas a deprimir. No, para nada. No. Tenía presión, no depresión. Una persona fue al doctor y le dijo, tengo problemas de presión. ¿Depresión o de depresión? Él tenía problemas de presión, no de depresión. Sí. Pero si una persona, yo siento, si una persona está todo el tiempo viendo sus errores, es como una persona que está haciendo una dieta y está todo el tiempo viendo en qué falló, y ya no le dan ganas de seguir haciéndolo. O sea, si yo estoy viendo todos los pecados que hice, pues ya siento que ya no puedo. Siento que no puedo subir. La verdad, la observación
que dicen ustedes es correcta, pero Baruch Hashem, nadie nos vamos a deprimir, porque ni somos Shefal Ruach, ni somos Anvetanim. Es Emet. El Pasuk dice en David Amelech, Behatati lenegdi tamid. Todo el tiempo tengo mi error enfrente de mí. La verdad es que yo siento lo mismo que la señora observa. Cuando una persona todo el tiempo tiene lo negativo de él, sus errores, se va a deprimir, va a caer y no va a seguir adelante. No estamos en el nivel. Nosotros suficientes si somos anavá, que tengamos nuestras cualidades, reconozcamos nuestros errores y sigamos adelante. Pero hay que saber que hay gente que tiene la fuerza. Nosotros, por tan presumidos que somos, que cuando vemos todo el tiempo nuestros errores, ya nos apachurramos y no seguimos adelante. Pero ideológicamente, en la Torah, bienaventurada la persona que tiene sus errores frente de él todo el tiempo y no se deprime por ello. Pero nosotros, que no tenemos esa capacidad, suficientes si somos humildes para seguir adelante. Pero la Mishnah dice, meod, hebe shefal ruach. ¿Y por qué dice doble meod? Una, por los errores que tenemos con Hashem, y otra, por los errores que tenemos con los seres humanos. Por eso dice doble. No es tan difícil ser humilde en ojos de Hashem, hacia Hashem, pero es muy difícil ser humilde entre las personas. Pero no preocupéis, nosotros no vamos a caer nunca en esa depresión, porque estamos muy lejos de llegar a la humildad y estamos a kilómetros luz a llegar a lo que es Shefal Ruach. Pero por lo menos vamos a conceptualizar que existe en la Torah ese concepto de que una persona tiene que tratar de tener sus errores de vez en cuando, por lo menos hazlo una vez al día. Reconoce tus errores para que te sirva como una vacuna diaria, que con eso puedas todo el día animarte, pero saber y nivelar los niveles que tienes de presunción y de soberbia y sentirse levantado. Ok, ya contestamos sí. Según esto, no había una categoría más grande que Moshe Rabbeinu, ¿verdad? La verdad es que sobre Moshe también está escrito, Leman emzahen be'enei Hashem, voy a encontrar gracia en tus ojos. Y el pasuk dice, Vela'anavim itenhen, a los humildes Boreolam les da gracia de ellos. Y sobre Moshe está escrito Ashkahit Rahamim, igual que sobre Noah. Pero tenemos que decir que como la Torah dijo, Beaish Moshe Anav meod mikol ha'adam asher al penei ha'adama, que no hubo un hombre más humilde que Moshe, que el nivel de Shefal Ruach de Moshe era mayor al de Noah. Pero que los dos llegaron a ser Shefal Ruach es indiscutible. Según lo que acabo de explicar el día, ese pirush no lo conocía. Es de Tav Shin Samachtet 5769. Esa semana cuando leí la Perashá y vi el Targum, dije, no puede ser. ¿Cómo es posible que la traducción de la palabra Hen sea Rahamim? La respuesta, que era tan humilde y tan Shefal Ruach que le daba lástima a Boreolam de la humildad que tenía Noah. ¿Está claro? Ahora vamos a estudiar el tema de hoy, Mircea Hashem. Sí. Esa humildad que él tenía no hacía imposible que él interfiriera con las demás personas. Una persona tan humilde no tiene la capacidad de interferir en las demás gente. Baruch Hashem, tuve el zehut de pensar igual que tú. Antes de que llegaras dijimos eso, de que no, al contrario, si ya pensamos dos igual, que sí que se ve más emet. Mi neshama llegaste tarde para darme gusto de que es emet lo que estamos pensando. Una persona tan humilde, tan shefal ruach, le falta el equilibrio para tener fuerza para transmitir a los demás. Y tal vez por eso Noah no tuvo fuerza para tratar a los demás. Quiero entre paréntesis decir un pensamiento muy verdadero en la Torah. ¿En qué escuela creció Moshe? ¿Alguien sabe? En la Yeshiva Keter Torah, en la Teret Yosef, en Emuná. ¿En cuál creció? En la Hamilton.
Sí, ¿cómo no? En la Hamilton, ahí creció Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu no estudió ni en Heder, ni en no Heder, ni en nada. Moshe Rabbenu estudió en Hamilton. Moshe Rabbenu creció con Goim. Eso que esté clarísimo. Pero si había estudios en aquel entonces. Moshe Rabbenu, perdón, tú sabes mucho más. Moshe creció con Goim. Moshe no desayunaba como tú, huevos revueltos con queso, jitomate, aguacate y un cornflakes y tu papaya. Moshe Rabbenu desayunaba caviar, salmón todas las mañanas. Hot cakes, un día con mantequilla, un día con crema, un día con whip, un día con cajeta, cada día otra cosa. Así creció Moshe. Moshe jamás recogió su plato. Tenía servidumbre al lado de él. Moshe nunca guardó su ropa. Tenía un ballet que le estaba teniendo todo el tiempo. Moshe Rabbenu era un niño que creció con todos los lujos habidos y por haber. Si quería iPod, tenía iPod. Si quería Nintendo, tenía. Todo tenía Moshe Rabbenu. Eso es claro. Creció en el palacio. En el palacio era igual a nada. Ahorita vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué Moshe no creció? Por lo menos no Heder, pero que crezca ahí. No, él creció en la Hamilton. En José Ortiz de ¿cómo se llama? Domínguez. Ahí creció Moshe Rabbenu. Que bueno se habla, ¿qué pasó aquí? Mira lo mal que para que Moshe se convierta, escucha Camilo, Rabban Shel Israel y Melech Shel Israel, teniendo esa fuerza para lograr esa humildad que él llegó con toda su trayectoria de su vida, tenía que tener un equilibrio de ser un rey, de crecer con una personalidad que pueda combinarse con la humildad que él va a trabajar con ella para ser el Melech de Am Israel, cosa que Noah no creció con ella. Y por eso a Kadosh Baruj Hu, a Mejir Mitzad de Gaber, Boreolam puede ver cada uno en este momento, cierre sus ojos o con los ojos abiertos, y que cada uno retroactivamente analice a dónde creció y cómo creció, y se dará cuenta cómo Boreolam le fue preparando a cada uno el camino que Boreolam quería de él, y Boreolam lo fue poniendo en un lugar para que de ahí pueda formar una personalidad íntegra, completa y óptima para lo que Boreolam esperaba de él. Y a Kadosh Baruj Hu le dio ese equilibrio para conjugar una personalidad más completa para la labor que Moshe Rabbenu iba a lograr en su vida. Y por eso Moshe tuvo que crecer en la Hamilton y tuvo que crecer como rey, y todos estaban vestidos no sé cómo, pero Moshe Rabbenu estaba vestido como rey. Él era un príncipe, Pashut Not, y dejó el palacio, según el Ramban, a los 12 años. Pero hasta los 12 años, que es la edad formativa, él creció como un rey, para dar un equilibrio a su personalidad y que sea Rabban Shel Israel y tenga esa fuerza para poder enseñar Torah y dirigir al pueblo de Israel 40 años. Cuentan un jajam, los viernes pedía un préstamo y pedía $1 millón prestado, y el jajam los pedía prestado y tenía una persona que se los prestaba, y el lunes le depositaba de regreso, y otra vez el jueves, no me presta por favor, sí, como no, pues es muy buena paga, y el lunes otra vez le depositaba. Un día dijo una jajam, ¿qué se trae usted? Le dijo, mira, yo tengo un cajal, grupo de gente muy pudiente, y cuando empiezo a hablar me achicopalo, pero cuando me doy cuenta que en la cuenta tengo $1 millón, me paro a hablar
Rishut Boray Berabotay, y tengo fuerza para poder transmitir lo que tiene que hacer. Es un ejemplo nada más para el equilibrio que Moshe Rabbeinu tuvo, lo que Noah no hubo. ¿Está claro? Ok. Quiero decir una cosa, Hidush muy grande, en la Gemara de Masejet Sanedrin, Kufhet Amud Aleph. Dice la Gemara, Afal Noah nechtach gzar din. Sobre Noah hubo gezerá de que el diluvio también tenía que haber. Tenía que haber sobre Noah. Noah tendría que haber muerto también el diluvio. Porque su zehut no era suficiente. Ela Shematzahen Be'enei Hashem. Le caía bien. Y cuando uno le cae bien a Boreolam, es otro cuento completamente. De aquí vemos Nifla Meod, cómo una persona puede limtzohen Be'enei Hashem, encontrar gracia en los ojos de Hashem, a tal grado que cuando una gezerá has v'shalom hay sobre una persona, por caerle bien a Boreolam, dice el pasuk, vehannoti et asher ahon verehamti et asher arahem. Hay una middah, una regla de Boreolam, que cuando le caes bien, aunque haya un decreto encima, se puede quitar el decreto. Yo pensaba que como le caía bien, no hubo decreto sobre Noah. ¿No así pensaron ustedes toda la vida? Omed Agmará, Afal Noah nechtach gzar din. También sobre Noah el decreto fue de que tendría que morirse en el Mabul. Aval Matzahen Be'enei Hashem. Encontró gen en los ojos de Hashem Yitbaraj. Una de las cosas muy importantes. Una pregunta. Sí. Si Hashem se dio cuenta que la humanidad ya se había echado a perder y que no había salido bien, ¿por qué decidió dejar esa misma humanidad y no cambiarla totalmente? Okay. Realmente Akadosh Baruj Hu se dio cuenta que toda la humanidad estaba corrupta y tendría que acabar con todos, y inclusive con Noah, y empezamos de nuevo. Sí, porque desde Pero como Noah le cayó bien, tuvo zehut de con él empezar otra vez. Pero déjeme explicarle lo que tiene. Si desde Adán ya no funcionó, y luego hubo más corrupción, si volvemos a utilizar la misma materia prima, igual no va a volver a ser bueno el pastel. Lo que pasa es que el hombre no es pastel. No, está bien. No es la materia prima. El humano fue creado y los ingredientes son maravillosos para que el pastel salga precioso. ¿Saben cuál fue el problema de la humanidad? ¿Por qué pecó? Lo dijimos en la Amidá del Musaf de Yom Kippur. Ta'u be'oshvam. Se equivocaron en tanta riqueza que tenía, tanta opulencia en la cual vivían. Claro, era una riqueza. No tenían mucho trabajo, sembraban cada 40 años. Era una vida tan confortable. Antes del Mabul. Claro, y vivían tranquilos, todo era con una verajá increíble. Cuando una persona vive con tanta opulencia, el problema no es el ingrediente del pastel, es el horno, que no funciona. Podemos empezar el mundo con Noah otra vez, pero con una vida mucho más moderada. Ya hay que trabajar, hay que luchar y hay que esforzarse en la vida. Me hicieron una pregunta: ¿por qué Boreolam le pegó tanto a los ricos el último mes? Porque Boreolam quiere quitarle la fuerza a los que se sienten tan seguros. Boreolam quiere quitarle el apoyo a los que se sienten asegurados. Y es lo que Hashem Yitbaraj quiere. Boreolam principalmente el último mes le ha pegado a donde hay mucho dinero. Principalmente porque Boreolam quiere dar golpes, quiten la fuerza la tengo yo, no la tienes tú. Y es el yesod. Entonces el pastel va a quedar muy bueno, dependiendo de todo el ambiente donde el pastel se va a formar. Es el yesod. Ok.
Quisiera yo que juntos aprendamos cómo una persona puede ser humilde. Si la verdad, soy más bonito que los demás, o tengo más dinero que los demás, o soy más inteligente que los demás, o tengo más gracia, más carisma que los demás. ¿Por qué no voy a presumir? ¿Quién me puede decir por qué no se vale presumir? Muy buena respuesta. Porque Hashem se lo mandó, pero a ti no te lo mandó, a mí sí. Entonces tengo derecho a presumir, porque a mí sí me lo mandó y a ti no. Seguro que yo no lo hice, Hashem me lo dio. Pero como Hashem me lo dio a mí, no a ti, pues qué bonito está. Pero tengo que presumir no el dinero, sino que Hashem me lo dio a mí. A ver, presumo yo a mi manera, déjame presumir como cada quien quiera. Pero si a mí me lo dio y no a ti, ¿por qué no puedo presumir? Porque Dios lo mandó para servirlo a él, no para presumir. Porque se lo dio a la persona para cuidarlo, no para presumir. Muy bien, muy buena respuesta. Akadosh Baruj Hu te lo dio como una herramienta, como un medio para servir a Hashem. ¿Cómo puedes presumir por el dinero que tienes si tal vez, como lo tienes, estás defraudando y decepcionando las expectativas celestiales con esas herramientas que te otorgaron y no las estás llevando a cabo? No ayudas como debes de ayudar con tu dinero. No te sientes humilde a pesar de tenerlo. Y tal vez estás fallando a lo que Borolam esperaba de ti al dártelo. Te dieron jochma y no la has usado. Te dieron carisma y no la aprovechas para servir a Boreolam. La aprovechas para tus placeres, para sentirte superior y que todo el mundo se acerque a ti a platicar porque le caes bien. Exactamente uno de los consejos importantes. ¿Por qué no se vale presumir? Porque todo lo que tienes es una herramienta para servir a Boreolam. Y tal vez no estás cumpliendo con lo que tienes que hacer. Y por eso tienes que tener miedo. Pensamiento número 1. Pensamiento número 2. ¿Quién me puede ayudar? ¿Por qué no se vale presumir? ¿Por qué hace sentir mal a la otra persona? Me cuido de no hacerlo sentir mal. Entonces, ¿cómo le presumo? Yo me la siento. El que presumido sabe cómo hacerle. Porque estás presumido con algo ajeno. Ni flame. Porque el que presume, maravilloso, no nada más que te lo dieron como una herramienta, eres un ladrón. Presumes algo que no es tuyo. Havetz Haim, muy bonita explicación, trae que una vecina le prestó unos cubiertos a su vecina. Y justo cuando va llegando los consuegros, la vecina que prestó los cubiertos baja a pedirle un jitomate. Y ve como el consuegro le dice, la verdad, mashallah aleikum, qué bonitos cubiertos. Dice, no es para menos. Ustedes es lo mínimo que les pudiéramos poner. Y la señora dueña de los cubiertos está oyendo cómo dice. Y se avergüenza, dice, ¿cómo es posible? Está presumiendo lo que es mío. Hashem Malach Geut Lavesh. La vestimenta de Hashem es Gaavá. Boreolam tiene Gaavá. Es presumido. Y tú estás tomando la vestimenta de Hashem. Un día le pregunté a mis hijos, ¿Hashem es presumido? Uno me dijo, Hasbe Shalom. Uno me dijo, Barmenan. Uno me dijo, no sé. Y uno de mis hijos me dijo, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Qué es presumido? Sentirse superior. Es superior. ¿Que es dueño de lo que tiene? Claro que es.
Claro que es presumido. No necesita ser presumido. No necesita, es. ¿Qué es presumido? Sentimiento de superioridad, sentimiento de independencia. Claro que Hashem lo tiene, no hay duda. Hashem es independiente. Hashem no tiene herramientas, son cualidades que Él tiene. Hashem no tiene que quedar bien con nadie. Hashem no presume algo ajeno, es de Él. Claro que Hashem es Gaba. Entonces el único que puede ser presumido. El único que puede ser presumido es Hashem. ¿Le quieres quitar el puesto? ¿Le quieres quitar el puesto a Hashem? Tengo una pregunta. Es lo que estamos explicando. ¿Está claro? Sí. ¿Quedó claro? 2 pensamientos llevamos. 1, son herramientas. 2, es algo ajeno. Me falta una tercera, y me dice Hashem. Sí. Una pregunta, ¿la Torah que uno tiene es nuestra o no? Muy buena pregunta. La Torah que uno tiene, o las mitzvot que uno adquiere, ¿son de nosotros o no? Dice el pasuk: Alit halel jajam bejochmato, que no presuma el sabio por su sabiduría. Velo ashir beoshro, y el rico por su dinero. Velo gibor bikburato, y no el fuerte por su fuerza. Bezot ithalel amithalel, en esto puede sentirse orgulloso. Askel veyadoaoti, que él reconoce a Kadosh Baruj Hu. El que se siente orgulloso y feliz de los logros obtenidos en espiritualidad, sí se vale, pero no por eso sentirse superior a los demás. Si por O sea, eso ¿cómo le hace? sentir- O sea, ¿cómo le hace un gadol? O sea, no sé, Rafael Kanievski o... Con mucho gusto le voy a contestar. Yo le contesto. Hace 25 años me encontré a un gadol, no sé si se acuerdan ustedes, el papá de Rafael Kanievski, el Steifer de Honor Braja, y estaba yo al lado de él y lo vi que salió del Knis de Lederman en Rehov Rashbam, iba a su casa y todo el mundo estábamos al lado de él, y dijo el Steifer: yo no vendo dulces, ¿qué quieren de mí? Yo la verdad me sentí raro. Dije: ¿qué está diciendo el Jajam? Que no vende dulces. Número 1, Shabbat no se vende dulces. Número 2, ¿acaso él piensa que estamos alrededor de él para comprarle dulces? ¿Qué está diciendo el Stipler? Y me quedé con la duda varios años, hasta que llegué a la conclusión que el pirush en las palabras del Stipler es: él sabía que su nivel era superior, pero no por eso es merecedor de tantos honores y sentirse superior a los demás, porque tal vez las expectativas de Boreolam sobre él no se han llevado a cabo, y la del Señor no son tan altas, pero se han llevado a cabo. Un gadol sabe que él sabe más, o él estudia más y tiene niveles espirituales superiores, pero no por eso siente que todo el mundo tiene que honrarlo y ir atrás de él, porque Adam Yerael Ainaim Be'Hashem Levav, la persona ve con los ojos y Boreolam ve el corazón. Y tal vez el Stipler con su humildad entendía que Boreolam esperaba mucho más de él, de lo que realmente logró. Él está superior a los demás, pero no por eso debe sentirse superior, porque las medidas para evaluar delante de Hashem no es con los logros obtenidos, sino llenar las expectativas y el proyecto original de parte de Hashem sobre el ser humano. Y eso le da humildad a la persona. ¿Está clara la respuesta? Hay superación relativa y absoluta. Así es. Entonces, ¿qué presume, no? Claro. Todas las superaciones de nosotros son, ¿qué? Relativas. Y nosotros queremos ser mejor que los demás. Y le dice a tu hijo: ¿tú eres el mejor de la clase? Es un error muy grande. Eso no se debe decir. Le estás inculcando a que no sea bueno absoluto, sino que sea bueno relativo, que sea mejorcito que los demás. Tercer motivo para adquirir la humildad. 1 dijimos, ¿cuál fue?
herramienta. 2, ajeno. 3, en cualquier chico rato te lo pueden quitar. El que presume, la Gemara dice, Borolam se lo quita, tarde o temprano. Cuando una persona sabe que tiene aquí $1,000,000 en la mano y en cualquier instante se lo recogen de la mano, la persona no puede. Bueno, voy a presumir de mientras, no hay de mientras. O eso a la persona. Puede muy poco. Por lo tanto, cuando uno sabe que le pueden quitar las aptitudes a él o lo quitan a él de las aptitudes, la persona se siente temeroso y no presume en ningún momento dado. 3 son los consejos Bezrat Hashem para tener anavá y shefal ruach, es herramienta, ajeno, y en cualquier momento te lo pueden quitar. Noach matzahen bene Hashem, encontró gracia. Afal Noach nechtach zar dino. También sobre Noach hubo que traerse la Gemara en Sanedrín Kufhet. Ela shematzahen. Hen es gracia, y el Targum dijo rahamim. ¿Por qué rahamim? Porque tanta humildad tuvo que llegó a ser shefal ruach. No humilde, shefal ruach. Y al tener shefal ruach, se quebrantó su espíritu, que encontró rahamim, ashkahit rahamim bene Hashem. Y dijimos que tal vez eso fue lo que ocasionó no tener esa fuerza para transmitir con los demás. Y por eso a sus hijos los salvaron por el zehut de él, pero siempre y cuando tengan menos de 100 años. Más de 100 años no iba a tener. Rabotai, ¿cuánto vemos de aquí? Que una persona puede sufrir 400 años esperando hijos. Una que será tan fuerte, y todo es letová, y todo es para bien, y nadie se imagina por qué Borolam se lo va a mandar. El humilde sabe entender que todo lo que papá quiere y Borolam quiere es para bien. El presumido le cuesta trabajo agachar la cabeza y aceptar y resignarse. La resignación viene cuando una persona tiene humildad. Humildad no siente que todo le corresponde. Así Hashem quiso. Pero cuando una persona es presumido, hay resistencia continua, porque no acepto lo que me están mandando. Y Azor Hashem, que nimtzahen beene Hashem, y que tengamos el zehut de caerle bien a Boreolam, si no tenemos el zehut de rahamim, de estar tan rotos y casi depresivos, por lo menos tener humildad. Y sabemos que humildad total no vamos a adquirir, pero por lo menos a ratos, a momentos, en situaciones que nos brote el sentimiento de humildad, tomando en cuenta 3 cosas: herramienta, cosas ajenas, y número 3, en cualquier rato Boreolam puede desmantelar a la persona, y con ese sentimiento que la persona tenga zehut de ser anav, y como dice el pasuk, bela anavim y ten hen. El humilde encuentra gracia en los ojos de Hashem. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Cómo adquirir la navaja? ¿Qué es? No llegué, pero me imagino cómo adquirir la navaja. Pashtut.